Políticas públicas en Colombia, insuficiencias y desafíos. Actualmente las políticas públicas se definen como un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego identificar necesidades tanto económicas, políticas, ambientales, sociales o culturales, entre otras, implementa un conjunto de medidas reparadoras construidas para la participación de los grupos afectados por diversos problemas. En este tipo de inclusión se puede hacer por medio de dos vías. Por un lado se encuentra el esquema tradicional, sustentado en la formulación e implementación de políticas provenientes del Estado, pero en este caso se toman en cuenta son los actos administrativos donde los grupos afectados por la política son entendidos como centro de análisis y legitimación del proceso, eh, donde no tienen en cuenta la formulación y la implementación de las personas realmente afectadas del grupo de la población. Por otro lado, están las políticas públicas formuladas y ejecutadas directamente del centro de construcción, donde lo genera tanto estas comunidades afectadas como la administración y otros grupos de interés, en los cuales están gremios, partidos políticos, academias y otros colectivos de la sociedad civil. Eh, en, este, en, este, en esta vía, en este enfoque, la política del gobierno cumple un rol más formal, puesto que toma la opinión de la ciudadanía y el grupo de interés. Entre los dos plantean esta formulación e implementación de cada política. Desafío teórico prácticos. Para medir las políticas hay que basarse en los retos y en los puntos donde se equilibran y con esto buscar la resolución de las mismas. Las políticas públicas crearon tres retos principales. El primero, con el enfoque conceptual, se basa en el poder, planeación y eficaz de la ejecución. En cuanto a la problemática con comunidades y minorías, se debe construir una ejecución política que cumpla los derechos que se vean vulnerados, dependiendo su problemática en caso donde se cumplan los objetivos. Estipulados se sugiere buscar otras estrategias. El segundo reto es la objetivación pública, donde el gobierno delega responsabilidades a agentes privados. Sin embargo, no integra mucho a las comunidades de ideas principales en el poder y la inclusión a la sociedad en los gobiernos y grupos de intereses para satisfacer la necesidad de las minorías. Un ejemplo, en las políticas del Consejo, Asamblea y Congreso, estas no se vinculan con la población. Las políticas públicas tuvieron tres antecedentes. La burocracia actúa en los intereses del ciudadano. Las teorías de las organizaciones responden a la problemática de las sociedades. Y administración pública crean prácticas dentro de la administración pública. Bueno, entonces cuanto al tercer desafío de las políticas públicas, entonces vamos a encontrar básicamente la implementación de un triángulo de hierro. Este consiste en las relaciones que se manejan entre los funcionarios. Entonces, en este caso, cuando los funcionarios principalmente necesitan de los políticos para alcanzar sus cargos y mantenerlos, los políticos cuando necesitan a los empresarios para que ayuden a financiar sus campañas, y los empresarios cuando necesitan a los políticos para crear y manejar leyes que pues, beneficien a sus propias empresas. De aquí vamos a partir en una división de 6 momentos. Entonces principalmente vamos a encontrar el primer momento, la identificación. Entonces la identificación básicamente es la identificación de qué, del problema. Entonces en la identificación del problema vamos a establecer la diferencia entre lo que está en el momento y lo que debería de estar en el momento para agregar, para o para eliminar, para modificarlo. El segundo, entonces ya vamos a empezar con una investigación. Entonces va a ser un estudio de factibilidad que va a definir. Entonces en un segundo momento vamos a tener la definición de los objetivos de la política, ¿sí? Y los recursos que hay, los recursos existentes. Entonces en un tercer momento vamos a encontrar que las funciones pasan de ser administrativas públicas a un interés social. Entonces esto nos va a ayudar a integrar, a incluir, a vincular algunas poblaciones que están excluidas. En un cuarto momento, entonces vamos a incluir lo que es la política pública
en algo que se le dice la implementación. Y entonces aquí vamos a manejar las técnicas de implementación de los recursos, tanto financieros como recursos técnicos, para hacer más eficaz este momento. En un quinto momento, entonces vamos a formular lo que ya son programas y proyectos por medio de la comunidad, de movimientos, grupos sociales, de los líderes y de lo que ya es el gobierno. ¿M? Y por último vamos a encontrar el sexto momento, que nos habla de ya del seguimiento y de la evaluación del. Finalmente, en el sexto momento ya vamos a encontrar la implementación, la evaluación, el seguimiento. Entonces, pues, básicamente van a haber dos momentos. Primero, el ex ante, que va a ser una identificación del problema, una investigación del problema, del impacto que tuvo el problema. Y segundo, entonces vamos a encontrar momentos de ex post, que básicamente nos va a determinar la culminación del programa y de los proyectos. Y finalmente, pues, evalúan el nivel de impacto de este programa, de estos proyectos. Los desafíos electorales son como el desafío que se le da a los políticos para encontrar cuáles son las partes como más vulnerables en la población, ya sean a nivel social, económico, de salud, lo que los lleva a tener una ventaja cuando ellos logran identificar algunos patrones para que sus propuestas sean dirigidas hacia estas razones, que son temas importantes para la sociedad, en donde al momento de unas elecciones van a tener un mayor número de votantes, ya que sus necesidades se encuentran bajo sus propuestas. Pero esto también puede ser un poco contradictorio, ya que en algún momento estos se encuentran en un patrón en donde ciertas actividades tienen que ser limitadas. En algunos aspectos también podrá llegar a ser contradictorio, ya que no todas los sectores requieren las mismas necesidades. Entonces, esto podrá hacer que no todas las personas lleguen a tener como ese boom satisfactorio que lo tienen las otras que tienen este beneficio. Sabemos que la elección de estos patrones en donde se encuentra la relación electoral y la decisión es dada por ciertas entidades que nos permiten instaurar los niveles territoriales, ya sea la gobernación, la presidencia, diferentes cargos que nos permiten identificar quiénes son los que llevan el liderazgo, pero estos son recopilados por algo que se llama elección popular. Bueno, las conclusiones. Las políticas públicas dependen de dos ítems, la ubicación y el tiempo. La ubicación hacemos referencia a que solamente van a ser efectivas en un punto específico. Esto depende de la economía, la política, la educación. Y las temporales hacen referencia a que solamente se va a presentar en un tiempo específico. Y esto puede servir como referencia para ser comparadas con otro tiempo. Con eso tenemos 4 objetivos básicos para las políticas públicas. Inicialmente tenemos a que las políticas están dependientes de las determinantes sociales. También debemos tener en cuenta que depende de la actitud del gobierno para poder interiorizarlas y para poder abordarlas. También depende del ciclo y el avance que se le va a hacer con esta intervención a dichas políticas y depende también de los resultados. Las políticas públicas están
enfocadas a problemas que no tienen una causa específica. Es por eso que algunas veces cuando se centran solamente en ciertas poblaciones, estas causas van a generar otras problemáticas, que a futuro van a generar otras y así. Es por eso que estas políticas deben estar integradas con otros entes para poder dar un abordaje global a todas estas problemáticas. Con esto vamos a tener en cuenta que hay diferentes poblaciones en riesgo, como son desplazados, como son afrodescendientes, como son comunidades étnicas en minoría. Cuando hacemos un abordaje en estas personas, en estas comunidades, los problemas pueden ser satisfactorios, pero cuando estas comunidades están aún en la zona de conflicto, la interacción entre diferentes políticas se puede ver afectada, haciendo que sea muy distante el abordaje y la solución a los problemas de estas minorías. Muchas gracias.